Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a un nuevo vuelo de El Globo. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy más que nunca hace falta volar alto porque vamos a hablar de el proyecto de la cúpula dorada que está proponiendo Trump para proteger a los Estados Unidos. Y no es un tema menor, no se trata de un asunto técnico, sino de un asunto que abre a otros derivados que son quizás más interesantes. Vamos a empezar por describir qué es el proyecto Cúpula Dorada. Es básicamente el mismo concepto del Iron Dome, cúpula de hierro, el que funciona en Israel y que protegió al país de miles de lanzamientos de cohetes, misiles y drones. Como ustedes saben, todo Israel está bajo este domo de hierro que tuvo una efectividad cercana al 95% y que de alguna manera le permitió obtener una victoria sobre sus oponentes al crear una retaguardia segura. Ahora bien, se trata de una receta bastante simple. ¿Qué sucede si nosotros ponemos 1 kilo de Iron Dome con 1 kilo de Trump? El Trump va a ser como una especie de levadura que va a convertir todo en algo magnífico, gigantesco, súper grande. En Trump todo es un exceso. Si Israel tiene su Iron Dome, su cúpula de hierro, él quiere una cúpula pero dorada. Y sabemos que le gusta el dorado, pero más le gusta lo magnífico. Y acá vamos a empezar a ver las diferencias. Israel es un país pequeño, menos de 10.000 kilómetros cuadrados. Mucho más pequeño que Estados Unidos, que tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados. 10.000 kilómetros cuadrados versus 10 millones. Con lo cual ya te podés imaginar que hay que escalar el proyecto a la misma diferencia que habría entre una maqueta que te presenta el arquitecto para tu casa y tu casa verdadera. Ahora bien, también es un proyecto mucho más ambicioso porque hay otra diferencia. Y es que Israel tenía que hacerle frente al más que nada cohetes y misiles de crucero o drones que volaban a baja altura. Eran proyectiles de corta distancia. Hay una parte del Iron Dome que es el sistema Arrow, que es el que se encargaba de, y todavía se encarga, de interceptar a los misiles balísticos. Pero ese es el tercer cordón. Hay un segundo cordón que es el de misiles intermedios, pero ese tampoco le interesa a Estados Unidos porque Estados Unidos está lejos de sus potenciales enemigos que serían Rusia y China con misiles balísticos intercontinentales. O sea que a diferencia de estos cohetes que lanzaban Hamas o Hezbollah o los misiles de crucero que lanzaba Irán, son misiles mucho más grandes y armados con cabezas atómicas. Es decir, que no solamente es un tipo de amenaza muy diferente, mucho más sofisticada, sino que también es algo mucho más peligroso. Por eso, si a Israel se le escapaban 5 o 6 cohetes, no es lo mismo que se te escapen 5 o 6 ojivas y caigan en ciudades donde viven millones de personas. Y como la escala es mucho mayor, vamos a ver las diferencias de costos. Se estima que el Iron Dome israelí costó algo así como $46.000 millones, tanto desarrollarlo como usarlo, ¿sí? Cada misil de corto alcance que usa Israel sale unos $40.000 y los de medio y largo alcance a partir de $100.000. Dijimos $46.000 millones que además tienen aproximadamente $4.600 millones, es un 10% que fue pagado por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se va a llevar parte de esa tecnología que le entregó a Israel o que le ayudó a desarrollar para hacer el cúpula de hierro. Ahora bien, ¿cuánto va a salir defender a Estados Unidos con el mismo tipo de domo, siendo que hablamos de pasar de 10.000 kilómetros cuadrados a casi 10 millones? En principio, solamente para empezar a hablar, y esta es la cifra inicial que dio Donald Trump, $175.000 millones. Aunque la Oficina del Presupuesto del Congreso estima que en los próximos 10 años, que es el plazo que se estima que va a tardar en armarse este escudo dorado, es de $542.000 millones. Es decir, más que el PBI de la mayor parte de los países del mundo. Comparémoslo con un país cualquiera.
con el de Argentina, por ejemplo, que va a gastar 1.200 millones de dólares por año, que incluye también los salarios de los soldados y las compras y el mantenimiento, 1.200 contra 542.000 millones de dólares. Este proyecto lo que prevé no solamente es enfrentar el riesgo de los misiles balísticos, sino también amenazas provenientes del espacio. Satélites armados con ojivas nucleares o, quizás, no sé, los enemigos del Día de la Independencia. Es Trump. Tenemos que pensar en todas las posibilidades. Lo cierto es que quiere armar este escudo dorado, esta cúpula dorada como todo lo que ahora predomina en el Salón Oval, es algo que le encanta a Trump, el dorado. Pero bueno, no nos vamos a meter en discusiones estéticas. Solamente vamos a decir que, además de tener un problema con el presupuesto, porque 542.000 millones de dólares es un dinero que es la mitad del presupuesto anual de Estados Unidos, y que, por ejemplo, con este gasto inicial de 175.000 millones de dólares, se comió los 160.000 millones de dólares de ahorro presupuestario que logró Elon Musk. Y que claro, uno entiende a Elon cuando decidió renunciar a la oficina de ahorro presupuestario, porque se pasó meses recortando acá y allá, haciendo bricolage presupuestario, y de pronto aparece Trump y dice: voy a gastar mucho más que tu ahorro en mi proyecto de cúpula dorada. Elon Musk sabe algo de tecnología, pero además sabe algo que yo no sé si Trump lo conoce, y es un problema para el cúpula dorada de orden político y geográfico. Y es la curvatura de la Tierra. Y vos dirás que enloquecí. No enloquecí. El problema que tiene Estados Unidos por ser tan grande es que necesita mucho tiempo de alerta para saber desde dónde vienen los misiles, cuántos misiles vienen y qué tiempo tiene para reaccionar. Y como la Tierra es redonda, el horizonte no le alcanza. Su horizonte llega no mucho más allá de Canadá, no mucho más allá de ciertos kilómetros después de las costas de Estados Unidos. Porque la Tierra es redonda y no sé si sabés que, bueno, salvo que seas terraplanista, en ese caso deja de escucharme porque no te va a interesar. Pero bueno, si todavía crees en la curvatura de la Tierra, vos sabés que vas a necesitar colocar tus radares mucho más allá de tu territorio. Y acá viene el problema. Canadá. Canadá tiene un nuevo primer ministro, el que reemplaza a Trudeau, que se llama Mark Carney. No es Paul McCartney, Mark Carney. Y acaba de anunciar que el tiempo de la cooperación de seguridad y la cooperación militar con Estados Unidos se terminó a causa de la agresión permanente con los aranceles de parte de Estados Unidos y porque Trump insiste en que tiene que ser el Estado 51. ¿Qué tiene que ver todo esto con el proyecto antimisiles de Trump? Y es que precisamente Estados Unidos necesita colocar radares para detectar y además derribar a los misiles balísticos que le lancen, los necesita colocar en Canadá. Porque Canadá está mucho más allá del horizonte. Y está en un punto en el que puede observar tranquilamente, y mucho antes, cualquier misil lanzado desde China o desde Rusia. Pero Canadá dice que ya no quiere cooperar con Estados Unidos porque además tiene a Trump diciendo que quiere que sea su Estado 51 y además le quiere cobrar 61.000 millones de dólares a Canadá para incluirlo en el proyecto Cúpula Dorada. Y Canadá le contestó: no cooperamos más. Se acabó el tiempo en el que la integración económica y militar le dio prosperidad a ambos países. Y esto significa que Trump se va a quedar sin Canadá y sin la posibilidad de que su sistema de cúpula dorada sea funcional, sea eficiente. Pensémoslo así, un misil balístico tarda, depende del modelo, pero vamos a poner un estándar de 20 minutos desde que es lanzado desde un silo en la zona de Siberia, en Rusia. Si Estados Unidos no lo detecta a tiempo, es menos tiempo para derribarlo. Supongamos que usara su sistema de satélites, que es muy numeroso. Aún así, para lanzar un misil interceptor necesita un radar que lo guíe, y ya no sirven los satélites, o son mucho menos precisos. Es decir, que por eso necesita Canadá. Y no solamente necesita Canadá. ¿Saben ustedes dónde están los otros dos sistemas de radares que son imprescindibles para que funcione el largo alcance de la cúpula dorada? El primero está en Thule. Thule queda en Groenlandia. ¿Se acuerdan? Esa isla que quería comprar Trump. Para poder instalar un nuevo sistema necesita el permiso de Dinamarca, que es la dueña de Groenlandia, y de sus habitantes, que ya le dijeron que no quieren saber nada con Trump. Y menos aún escalar al punto de convertirse en un objetivo de Rusia o de China. Y el otro sistema de radares, porque claro, si mirás el mapa,
vas a ver que la mirada te lleva hacia el Atlántico, necesita ser colocado en Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene un rey, el rey Carlos III de Inglaterra. Mientras Trump le decía a Canadá que quería sus 61.000 millones para el proyecto Cúpula Dorada y que Canadá tenía que convertirse en un nuevo estado de Estados Unidos para que no le cobre y estar seguros, el rey Carlos III de Inglaterra fue a Canadá y ante el Parlamento dijo que él estaba ahí para garantizar la seguridad y la soberanía de Canadá. Es decir, que el primer ministro decía: nos separamos de Estados Unidos, nos divorciamos estratégicamente de Estados Unidos, y el rey Carlos de Inglaterra vino a respaldarlos. Mismo país en donde están los radares que también necesita Trump. En definitiva, lo que quiero que me entiendas cuando te explico es que el proyecto es caro, inmenso, fastuoso, pero tiene problemas. Y no son solamente de orden tecnológico, son básicamente problemas políticos, porque Trump no ha dejado de pelearse con aquellos países con los que debiera haber acordado antes de anunciar su sistema antimisiles. Y vamos a cerrar con esto. Tanto China como Rusia dijeron que se oponen al sistema propuesto por Trump. ¿Por qué? Porque le daría una ventaja en un intercambio nuclear. Entonces Rusia le dijo: si vos instalás ese sistema, yo voy a tener que instalar uno similar. Y no va a haber ningún acuerdo de control de armas atómicas en el futuro. No va a haber nada en lo que cooperemos en el campo nuclear. Porque si vos tenés ese sistema, significa que yo no te puedo atacar de la misma manera que vos me podés atacar a mí. Y lo mismo le dijo China. Es decir, que en lugar de proteger, incluso antes de ser construido, aumentó el riesgo de un ataque de parte de China y de Rusia antes de que el sistema esté operativo. Y así se dan cuenta que podemos estar hablando horas de la tecnología y fascinándonos con los sistemas de misiles que pueden atrapar a un proyectil a 100 kilómetros de altura, una velocidad de 25.000 kilómetros. Fascinante. Pero cuando empieza la política y la geografía y la tierra esférica, todo ese debate se vuelve inútil. Porque en definitiva es la política y el arte de lo real lo que nos marca lo que es posible. Mucho dorado no implica que sea factible. Significa nada más que va a ser muy caro y nadie puede asegurar que sirva. Como ves, en este vuelo hicimos un recorrido desde la tecnología a la realidad. Eso es Cúpula Dorada. Así te explicamos la realidad del globo, bajando desde la estratosfera para que toques tierra y entiendas mejor qué es lo que anda dando vuelta por las noticias. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, me puedes encontrar en X como Nacho MDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca, y regresamos a tierra para esperar el próximo capítulo. Gracias. Una producción de Dixo.